Claro que sí. En un pequeño pueblo llamado Condado de Guinyong, los trabajadores desenterraron recientemente la cabeza de un Buda antiguo, que se decía era una reliquia del periodo Galai de más de 1000 años. Para el pueblo fue motivo de celebración, pero para los monjes del templo cercano fue una noticia aterradora, porque el mismo día del hallazgo, la estatua de un Suttva budista en la pared del templo comenzó a llorar sangre. Para los monjes, aquello era una señal clara de fatalidad. Inmediatamente advirtieron a la gente del pueblo, bajo ninguna circunstancia debían desenterrar la cabeza del Buda, o ocurriría algo terrible. Pero el alcalde no creyó en supersticiones. Esperando usar la cabeza del Buda para impulsar el turismo, ordenó que la excavación se realizara esa misma noche. Cuando la desenterraron, sus ojos estaban cubiertos con una tira de tela con símbolos extraños que nadie podía leer. Al alcalde no le importó su significado, solo le pareció fea y mandó a los trabajadores quitarla. Lo que no sabía era que ese único acto traería una catástrofe sobre todo el pueblo. A la mañana siguiente, por orden del alcalde, un conductor comenzó a limpiar la cabeza del Buda, pero en el momento en que sus ojos se cruzaron con la mirada de la estatua, una repentina sensación de frío le recorrió la espalda. Al levantar la vista, vio un cuervo posado sobre ella, tosiendo sin parar. Lo alejó despreocupadamente y subió a su camión para llevar la cabeza del Buda al ayuntamiento del pueblo. Normalmente era un conductor experimentado, calmado y firme, pero ahora, por alguna razón, se volvió inusitadamente agresivo y casi embistió a un taxi que pasaba. Entonces, una ráfaga de viento levantó la lona que cubría la cabeza del Buda. Los ojos del taxista quedaron vacíos, como si cayera bajo un extraño hechizo, y el clima cambió. Un momento antes brillaba el sol, ahora densas nubes negras cubrieron el cielo. En su huerto, una anciana sintió una sola gota de lluvia negra en el dorso de la mano. En sus 80 años nunca había visto algo así, pero la lluvia negra no paró, se intensificó y siguió cayendo hasta la noche. Tras entregar la cabeza, el conductor entró a un pequeño restaurante a comer. Para entonces, la lluvia negra lo había empapado, cuando de repente sus ojos comenzaron a arder. Fue al baño a lavarse y se quedó paralizado. Frente a él estaba su padre, el mismo que había muerto años atrás. En vida había sido un jugador empedernido y ahora, sin rastro de calidez, le exigía dinero. Presas del pánico, el conductor salió disparado, pero en un abrir y cerrar de ojos, su padre bloqueaba su camino. Entonces el rostro del hombre comenzó a cambiar hasta convertirse en el del dueño del restaurante. Era una ilusión. Con los ojos completamente blanqueados, la mirada del conductor se fijó en esa figura, que avanzaba lentamente hacia él. Aterrorizado, agarró la botella de sake y la rompió sobre la cabeza con todas sus fuerzas. Aunque odiaba a su padre, no sabía que casi había dejado al dueño del restaurante al borde de la muerte. Por suerte, 2 clientes lograron separarlos y salvar al dueño. Pronto la policía recibió un aviso. La alcaldesa, que acababa de llegar a casa del trabajo, fue llamada de vuelta por una colega. Afuera seguía la lluvia negra mezclada con granizo del tamaño de huevos, uno de los cuales atravesó su parabrisas. Maldijo el tiempo cuando un taxi se le echó encima. Al volante estaba el mismo conductor que había mirado fijamente al Buda, murmurando y con los ojos opacos como 2 lúmenes pálidos. Pisó a fondo como si estuviera atrapado en una alucinación, reviviendo recuerdos que no quería. La alcaldesa derrapó, evitando por poco la colisión. Al llegar a la comisaría encontró algo extraño. Incrustado en el trozo de granizo que rompió su parabrisas había un rostro humano. Sin pensarlo entró, donde los oficiales hablaban de un conductor que acababa de golpear a un dueño de restaurante. La alcaldesa quedó atónita. Ese hombre era conocido por ser honesto, pero ahora se comportaba de forma extraña, llamando papá a todo el mundo, convulsionando, con espuma en la boca y ojos muertos que helaban la sangre. Cuando la alcaldesa se acercó, el conductor enloqueció y aún esposado intentó arrancarse el brazo para liberarse. Ella lo derribó y los demás agentes acudieron en ayuda. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital, aunque los médicos no pudieron determinar la enfermedad. Al día siguiente, 2 monjes supieron que el alcalde había desenterrado la cabeza del Buda y que cosas inexplicables ocurrían en el pueblo. Alarmados, fueron a la ciudad para encontrar a Ki-hun, un arqueólogo, con la esperanza de que tradujera los símbolos en la tela. Creían que la estatua podría ser el legendario Buda fantasma, un ídolo maldito poseído por un espíritu maligno que trae desastre cuando reaparece. Sospechaban que la tela era un sello para contenerlo. Si entendían los símbolos, podrían detener la catástrofe. Ki-hun reconoció de inmediato la escritura como tibetana, pero descifrarla tomaría tiempo. Se sumergió en libros y archivos y al no conseguir comprenderlo todo, envió lo recopilado a su esposa, Sugene, también arqueóloga, para que le ayudara. La pareja había vivido separada un tiempo, uno en la ciudad y la otra en el campo, tras un trágico accidente meses atrás, en el que un camión perdió el control y atropelló a su hija, matándola al instante. Desde entonces sus vidas se desmoronaron. Sugene, que había presenciado la muerte de su hija, no pudo soportarlo y se mudó al campo, precisamente al condado de Guinyong, donde apareció la cabeza maldita.
A diferencia de su marido, Sugene se dedicó a estudiar los textos antiguos y descifró pronto las runas que cubrían los ojos del Buda. Si no miras en el corazón, no existe. En términos simples, mientras no encuentres la mirada del Buda fantasma, el demonio interior no te consumirá. El mundo se había vuelto un infierno porque la gente había mirado a los ojos del Buda y la maldición les hacía ver sus propios demonios internos, volviéndolos locos y llevándolos a cometer actos indescriptibles. Sugene envió la traducción a Ki-Hun enseguida. De vuelta en el templo, al recibir la noticia, los monjes se prepararon para ir a Ginjong, pero el abad les impidió partir. El alcalde le había avisado que la exhibición pública del Buda comenzaría y le había pedido no causar disturbios. El abad había recibido un soborno. Con la montaña cerrada, los monjes solo pudieron prepararse, investigando el origen de la estatua maldita para hallar una contramedida. Mientras tanto, en el pueblo, la lluvia negra había destruido las cosechas y los aldeanos, enfurecidos, marcharon al ayuntamiento a exigir explicaciones. Entre ellos iba Sugene, a quien los vecinos convencieron de acompañar para que hablara por ellos. De camino, la radio informó de un accidente. Un taxista había muerto. Sugene comprendió que era el mismo conductor que había sido detenido por el Buda. Al llegar al ayuntamiento vio un autobús de turismo con un gigantesco eslogan publicitario que presentaba la cabeza del Buda como atracción turística. La habían convertido en una especie de mascota para atraer visitantes. Aún sin darse cuenta, el Buda expuesto era el objeto maldito que Ki-Hun le había enviado a investigar. Al entrar en la sala de exposiciones y ver la estatua en exhibición con la tira de tela tibetana, ahora retirada y encerrada en una vitrina, la verdad la golpeó. Ya había mirado a la estatua, y por la multitud, muchos más también lo habían hecho. Actuando rápido, apagó el foco del interior de la vitrina, pero enseguida comenzaron a invadirla visiones. En la multitud vio al conductor que había matado a su hija. Su mayor herida se reabrió. Corrió al baño, llamó a su marido y le contó todo con la voz temblorosa. Ki-Hun arrancó de inmediato hacia el pueblo. En la sala, los aldeanos exigían respuestas. Sus cosechas arruinadas y la cercana hambruna les alarmaban. El alcalde trató de tranquilizarlos. La lluvia negra no dañaría las cosechas y el Buda traería turismo y dinero. Pero entonces un aldeano irrumpió con una hoz, con los ojos retorcidos por la maldición, y degolló a un hombre que intentó calmarlo. El pánico estalló. La gente gritó y corrió hacia las salidas. En medio del caos, Sugene vio otra visión del conductor y, sin dudarlo, agarró a su vecina y huyó. Afuera, el pueblo se había vuelto un caos total. Los que miraron al Buda atacaban como zombies rabiosos. Algunos se arrojaban desde los tejados como si sus mentes se hubieran quebrado. Sugene vio un camión arrollar a su vecina. Los gritos llenaron el aire. El hombre con la hoz atacó a cualquier funcionario que encontrara. La violencia no respetaba escondites. Un conductor embistió. Una secretaria mutó y apuñaló a un colega. Justo cuando parecía que matarían al alcalde, un hombre lo salvó y el alcalde huyó. En una azotea, un grupo de pandilleros celebraba el caos. Su líder, Jong-Yu, disfrutaba de la violencia. Saltó a la calle, golpeó la cabeza de un mutante con un martillo y se lanzó a la pelea sin temer la cárcel. A medida que más gente mutaba, los supervivientes se refugiaron en el ayuntamiento. Un mutante entró y agarró al alcalde por la pierna. Sin armas de entrenamiento, nadie pudo defenderse hasta que Jong-Yu apareció y salvó al alcalde, que en agradecimiento lo encerró y cerró la puerta. Un cómplice de Jong-Yu había entrado sigilosamente y lo dejó volver. El poder en la sala había cambiado. El alcalde ya no mandaba. Jong-Yu dictaba órdenes. Pronto recibieron una alerta de emergencia del gobierno. Sabían lo que pasaba en Jinjong County y prometían ayuda, así que solo quedaba esperar. El grupo discutía la causa. Jong-Yu culpó a la lluvia negra, sugiriendo que portaba un virus que infectaba y transformaba a la gente. Preguntó quiénes se habían empapado. Algunos levantaron la mano, incluido el asistente del alcalde, que sonreía con orgullo. Jong-Yu le dio una patada y exigió que ataran a todos los mojados por seguridad. Aunque Sugene no levantó la mano, la consideraron sospechosa y la ataron también. Afuera, la situación era una pesadilla. Los medios seguían el suceso y el gobierno había puesto al condado en cuarentena total, sellando carreteras y sin enviar rescates. Ki-Hun, que acababa de llegar, fue detenido en un puesto militar. Incluso la jefa de policía fue rechazada al volver del hospital. Su hijo voluntario estaba en el ayuntamiento y debía rescatarlo. La jefa de policía se asoció con Ki-Hun y, tomando un camino secundario poco transitado, entraron en el pueblo por un túnel. No obstante, una bandada de cuervos los atacó. Buscaron refugio en una casa, pero las aves golpeaban las ventanas. Ki-Hun tomó una bolsa de azúcar, la esparció sobre la mesa y trazó extraños gestos. Algo increíble ocurrió y los cuervos pasaron de largo sin notarlos. Ki-Hun no era solo arqueólogo, conocía prácticas sobrenaturales. El dibujo en la mesa era un talismán protector. Aún así, desconocía por qué los cuervos se habían descontrolado o si estaba ligado a la estatua maldita.
Sugene le contó a Ki-hun que desde el día anterior el pueblo experimentaba fenómenos sobrenaturales, lluvia negra y granizos con rostros humanos. Ki-hun llamó a un monje para preguntar y este explicó que eran manifestaciones causadas por la aparición de la estatua maldita, una advertencia del cielo. El espíritu que habitaba la estatua no era un simple fantasma, sino el alma vengativa de un brutal asesino de hace 1000 años que, disfrazado de monje, se ocultó en el templo hasta que fue descubierto y decapitado. Tras su ejecución, su espíritu se convirtió en demonio y poseyó la estatua, capaz de manipular la mente humana, sembrar discordia y volver a la gente contra sí misma. Los altos monjes lo sellaron tiempo atrás, pero tras 1000 años la estatua fue de nuevo desenterrada y la maldición creció. La única forma de detenerla era volver a sellarla, cubrir los ojos del Buda y reescribir las runas protectoras. No era un trabajo cualquiera, y con el pueblo precintado y los monjes imposibilitados de entrar, Ki-hun debía hacerlo. Los monjes planearon recitar oraciones por teléfono para debilitar al demonio, mientras Ki-hun realizaba el ritual. Tras colgar, sabían que no podían esperar. Salieron y la bandada de cuervos se agitó otra vez. La jefa de policía se metió en el coche mientras Ki-hun, bajo el ataque, recogía barro negro de un charco y lo untaba en el capó, trazando el mismo símbolo protector. Los cuervos cesaron. Partieron hacia el ayuntamiento. En el camino, Ki-hun paró y empapó una caja de revistas para usarla como cobertura sobre los ojos del Buda. Pero su gene comenzó a cambiar. Las visiones del accidente de su hija la invadieron. Un joven guardia la vio transformada y aterrado quedó inmóvil. Ella lo empujó y le clavó un palo en el muslo. Entró al salón atacando a todos. Justo cuando el alcalde parecía a punto de ser asesinado, Jong-yu la empujó. Al intentar matarla con una silla apareció Du-kyung, el hijo de la jefa de policía que fue golpeado brutalmente por tratar de impedirlo. Algunos de los que habían sido atados suplicaron por su vida. El alcalde ideó expulsarlos del pueblo, dejando vivos solo a los no empapados por la lluvia negra. En la práctica, condenarlos a morir. Sorprendentemente, casi todos, excepto Du-kyung, apoyaron la idea. En su forcejeo rompieron la vitrina que protegía la estatua, exponiendo los ojos del Buda. Una joven mutada arrojó gasolina y prendió fuego a la unidad de aire acondicionado. Una explosión sacudió la sala y las llamas se propagaron. Quedó claro que no podían quedarse. Jong-yu decidió huir conduciendo el autobús turístico. Los demás, sin esperanza, desbloquearon la puerta y se dirigieron al vehículo. Los atados y Du-kyung se quedaron atrás. Una niebla espesa reducía la visibilidad y los mutantes los vieron. Tras derribar a algunas víctimas, localizaron el autobús. Un mutante intentó atrapar al conductor, pero Jong-yu intervino y permitió que subieran. Justo cuando partían, uno rezagado fue alcanzado por un mutante. Jong-yu lo apartó. El conductor cerró puertas y aceleró, pero el conductor empezó a mutar y a maniobrar peligrosamente. El autobús volcó tras un choque con Ki-hun y la jefa de policía, que intentaban interceptarlo. Ki-hun y la jefa priorizaron sellar la estatua. En el interior, todos los pasajeros comenzaron a transformarse y atacarse entre sí. Jong-yu fue el último en pie, pero gravemente herido y perdió el conocimiento. Mientras tanto, los monjes recitaban oraciones por teléfono, y Ki-hun condujo directamente hacia la sala, embistiendo la estatua. Cerró los ojos y advirtió a la jefa de policía que no mirara la estatua, pero al entrar ella buscó a su hijo y lo vio. Luego alzó la vista y divisó la estatua. No hubo tiempo, acudió a su hijo que también había mutado y logró someterlo. Luego ella también empezó a transformarse, sacó un arma y apuntó a su hijo, aunque conservó la razón y contuvo el disparo. En ese instante Ki-hun cubrió los ojos del Buda e inscribió los símbolos protectores, completando el sello. De inmediato la madre y el hijo recobraron la cordura. Ki-hun vio a su esposa, Su-gyen, en el suelo. La llamó y ella recuperó poco a poco la conciencia, pero el incendio activó los rociadores que empaparon la sala. La revista que cubría los ojos del Buda comenzó a deslizarse y cuando Ki-hun intentó fijarla, el papel cayó y él miró a la estatua. Todo volvió a descontrolarse. La madre y el hijo mutaron de nuevo y quedaron inconscientes tras estrellarse contra una pared. Ki-hun vio a Su-gyen transformada en una criatura parecida a una araña, mientras que desde la perspectiva de Su-gyen, su marido yacía inconsciente en el suelo. Por teléfono los monjes oyeron a Su-gyen y supieron que el intento de sellado de Ki-hun había fallado. Ella era la única que aún conservaba la cordura. Le encomendaron la tarea de volver a sellar al Buda. Debía cubrirse los ojos, recitar las oraciones que la guiarían y escribir las runas protectoras. Su-gyen se tapó los ojos con un paño y con cuidado volvió a cubrir los ojos del Buda con una revista húmeda. Cuando estaba a punto de trazar los símbolos, Ki-hun despertó de súbito y la inmovilizó. Al forcejear, uno de los cables de acero que sujetaban la estatua se rompió y el vehículo comenzó a tambalearse peligrosamente. Viéndolo venir, Su-gyen no dudó. Empujó a su marido fuera del vehículo. En el instante en que ella saltó, el último cable cedió y el Buda junto con el vehículo cayeron en picada. Una enorme explosión destruyó por completo la estatua maldita. Al instante las mentes se aclararon. Las nubes negras se dispersaron y el pueblo volvió a la paz. Pareció que con la destrucción de la estatua,
El espíritu maligno que la poseía había desaparecido. Tras todo lo vivido, la pareja finalmente dejó atrás su dolor y comenzó un nuevo capítulo. Viajaron por el mundo buscando otros sucesos sobrenaturales. En los últimos instantes de la historia encontraron un cadáver extraño, insinuando que su viaje aún no había terminado.